La miraron con desprecio, la humillaron frente a todos y le dijeron que no era rival, pero no sabían que su corazón ardía con la fuerza de 1000 soles y que sus piernas llevaban los sueños de toda una nación. Esta es la historia de cómo el espíritu humano, forjado en el sacrificio, se levantó para romper no solo un récord, sino también las barreras del prejuicio. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver te recordará que nunca, jamás, debes subestimar el poder de un sueño. El sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales Tiffany del Grand Hotel Ciudad de México, bañando el vestíbulo en una luz casi sagrada. El aire olía a lujo, a perfume caro y a la tensión contenida de la élite del atletismo mundial, reunida para el campeonato continental. Abajo en el zócalo la vida bullía con su ritmo caótico y vibrante, un mundo aparte de la opulencia encapsulada en la que se encontraban las estrellas deportivas. Era un escenario de contrastes brutales, donde las suites presidenciales con vistas panorámicas albergaban a atletas cuyas zapatillas costaban más que el salario mensual de muchos de los que entrenaban en pistas de tierra en la periferia de esa misma ciudad. Aquí, el éxito tenía un precio y una apariencia muy definidos. En el centro de este universo de glamour y presión se encontraban Ashley Williams y Sarah Miller, las reinas indiscutibles de los 1500 metros planos. Con 25 y 27 años, respectivamente, las atletas estadounidenses eran la personificación del poderío. Sus cuerpos, esculpidos por años de entrenamiento en instalaciones de vanguardia, estaban enfundados en uniformes de patrocinadores multimillonarios. Eran altas, imponentes, y se movían con una confianza que rozaba la arrogancia, como si el simple acto de caminar fuera una demostración de su superioridad. Sus miradas eran frías, analíticas, siempre calculando ángulos, tiempos y, sobre todo, la distancia que las separaba del resto del mundo. Para ellas, la competencia no era una celebración del espíritu deportivo, sino un negocio que debían dominar. Sentada discretamente entre el público de la conferencia de prensa oficial, se encontraba Ximena García. A sus 19 años, parecía casi una niña al lado de las monumentales figuras de sus rivales. Su chamarra, de una modesta marca local, llevaba los colores de México con un orgullo silencioso. Era delgada, pero sus músculos fibrosos hablaban de una fuerza forjada no en gimnasios climatizados, sino bajo el sol inclemente de Ecatepec. Sus ojos, grandes y expresivos, cargaban con una mezcla de cansancio, sacrificio y una llama de esperanza que se negaba a extinguirse. En su mirada se leía la historia de las madrugadas frías, de las comidas contadas y de la promesa silenciosa hecha a su madre. La tensión en la sala era palpable. Los flashes de las cámaras rebotaban en los rostros serenos de Ashley y Sarah mientras respondían preguntas con frases ensayadas y sonrisas corporativas. Entonces, un periodista de un diario local mexicano se levantó, su voz cargada con un deje de orgullo patriótico. Dirigió su pregunta a Ashley. ¿Qué opinan de la joven promesa local, Ximena García, que ha sorprendido a todos con su clasificación a la final? La pregunta flotó en el aire por un instante, cargada de la esperanza de una nación que anhelaba ver a uno de los suyos brillar en el escenario más grande. Era una pregunta simple, pero en ese contexto se convirtió en un desafío directo al orden establecido. Ashley Williams tomó el micrófono y una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios perfectamente maquillados. Se inclinó hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto insignificante. Respetamos a todas las competidoras, por supuesto, comenzó, su tono meloso apenas disfrazando el desdén. Hizo una pausa dramática, recorriendo la sala con la mirada antes de asestar el golpe. Pero seamos realistas. Ella no es una rival para nosotras. La verdadera competencia, la que importa, será entre Sarah y yo. La frase resonó en el silencio de la sala como una bofetada. No fue solo una declaración de confianza, fue una anulación, un borrón deliberado de la existencia competitiva de Ximena. La cámara del evento, casi por instinto, giró y enfocó el rostro de Ximena. Por un segundo, el mundo entero pudo ver la herida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una traición de su cuerpo ante la humillación pública. Sus labios temblaron, pero apretó la mandíbula con una fuerza que nadie pudo ver. Se tragó el vino necintosa, llanto, el nudo en la garganta, la ira y la tristeza. En ese instante,
Algo dentro de ella se rompió y se reconstruyó en algo más duro, más afilado. La mirada de la niña asustada desapareció, reemplazada por una quietud helada, una determinación silenciosa y profunda. La humillación no la había destruido, la había convertido en un arma. Aquel gesto, aquella frase lapidaria, se convirtió en el catalizador invisible de la historia. Ashley, en su pedestal de arrogancia, no tenía idea de que acababa de encender un fuego que no podría controlar. Para ella, fue solo una respuesta más, una reafirmación de su estatus. Pero para Jimena, fue la gota que derramó el vaso de años de sacrificios, de dudas y de lucha silenciosa. Las palabras «no es rival» se grabaron en su mente, no como una ofensa, sino como un mantra. Dejó de ser una competidora que buscaba un lugar en el podio. Se convirtió en una fuerza de la naturaleza con un solo propósito: demostrarles y demostrarse a sí misma que estaban equivocadas. La conferencia terminó entre aplausos para las favoritas. Jimena se levantó lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas, algunas de lástima, otras de indiferencia. Caminó hacia la salida, con la cabeza en alto, aunque por dentro su mundo se desmoronaba. Cada paso era una batalla contra el impulso de correr y esconderse, pero mientras cruzaba el umbral de aquella lujosa sala, una nueva resolución se apoderó de ella. No correría por una medalla, ni por el dinero, ni siquiera por el reconocimiento. Correría para que cada zancada en esa pista de tartán fuera un grito silencioso que desmintiera aquella frase. Correría por su madre, por su barrio, por cada niño mexicano que soñaba con lo imposible. La carrera ya no era de 1500 metros, era la carrera de su vida. Si esta historia ya te atrapó, no te olvides de suscribirte al canal y contarnos desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos impulsa a seguir buscando estas narrativas de superación. Para entender el fuego en los ojos de Jimena, hay que viajar lejos del Grand Hotel, a las calles polvorientas de Ecatepec, un municipio obrero donde los sueños a menudo se ahogan en la dura realidad del día a día. Jimena creció en una pequeña casa de 2 habitaciones, con paredes que habían visto más luchas que celebraciones. Su padre, un obrero de la construcción, había muerto en un andamio cuando ella apenas tenía 10 años, dejando un vacío que el dinero nunca podría llenar y una responsabilidad que recayó prematuramente sobre los hombros de su madre, Elena. La memoria de su padre se convirtió en un eco silencioso, un motor que la impulsaba a correr más rápido, como si pudiera escapar del dolor. Elena, una mujer de manos ásperas y sonrisa dulce, se convirtió en el pilar inquebrantable de la vida de Jimena. De día trabajaba en una maquiladora y de noche se sentaba frente a su vieja máquina de coser, reparando ropa ajena bajo la luz de una bombilla tenue. Cada peso ganado era un sacrificio. Cada puntada era una inversión en el sueño de su hija. El zumbido constante de la máquina de coser era la banda sonora de la infancia de Jimena, un recordatorio perpetuo del amor y el esfuerzo que la sostenían. Veía las ojeras de su madre, el cansancio en su espalda encorvada, y sentía una deuda que solo podía pagar con sus piernas. El atletismo no fue una elección para Jimena, fue una salida. Empezó corriendo en el parque del barrio para olvidar el hambre y la ausencia. Pronto, un entrenador local notó su talento natural, una zancada fluida y una resistencia que parecía nacer de una fuente inagotable. Sin embargo, los recursos eran casi nulos. Mientras Ashley y Sara contaban con biomecánicos, nutricionistas y psicólogos deportivos, el equipo de Jimena consistía en su entrenador, un hombre jubilado que trabajaba por pasión, y su madre, que le preparaba licuados de plátano y avena, la única suplementación que podían permitirse. Su pista de entrenamiento era un sendero de tierra irregular, donde aprendió a esquivar piedras y a no rendirse ante las caídas. La relación entre Jimena y su madre era un tejido de silencios elocuentes y miradas que lo decían todo. No hablaban mucho de dinero o de las dificultades. No era necesario. Antes de cada competencia importante, Elena no le daba discursos motivacionales. Simplemente tomaba las manos de Jimena, la sentía y le decía una frase que se había convertido en su ritual. «Corre con el alma, mi niña, que tus pies lleven la fuerza de nuestros sueños».
Esas palabras eran más poderosas que cualquier estrategia de carrera. En ellas, Jimena sentía el peso del amor incondicional, la fuerza de generaciones de lucha y la esperanza de un futuro diferente. El conflicto interno de Jimena era un demonio constante. La voz del síndrome del impostor, esa duda que susurra que no perteneces, que eres un fraude, se había vuelto más fuerte con cada éxito. Al clasificarse para el campeonato continental, una parte de ella sintió una alegría inmensa, pero otra, más oscura, se preguntó si realmente merecía estar allí. Las palabras de Ashley en la conferencia de prensa no crearon esa duda, simplemente le dieron voz, la materializaron. En sus pesadillas, escuchaba la risa condescendiente de la estadounidense y despertaba con el corazón acelerado, sintiendo que no era suficiente. Por otro lado, el mundo de Ashley y Sarah era una burbuja dorada, pero frágil. Su arrogancia no nacía de una confianza genuina, sino del miedo visceral a perderlo todo. Habían sido construidas por un sistema que no perdona el segundo lugar. Sus patrocinadores, sus agentes, sus seguidores en redes sociales, todos exigían la perfección. La presión por mantener su imagen de invencibilidad las había vaciado por dentro. La alegría pura de correr, si alguna vez la sintieron, se había perdido hace mucho tiempo, reemplazada por la ansiedad de mantenerse en la cima. Su rivalidad no era solo deportiva, sino una lucha por la supervivencia en un ecosistema despiadado. La soledad era la compañera constante de las dos atletas americanas. A pesar de estar rodeadas de un séquito, sus conversaciones eran superficiales, centradas en tiempos, contratos y estrategias. Se miraban como aliadas temporales contra el mundo, pero también como las enemigas finales. Ashley, en particular, veía en cada nueva atleta una amenaza a su imperio. Había sacrificado su vida personal, sus amistades, todo por el oro. Perder ante una desconocida, una nadie de un barrio pobre de México, no era una opción. Era un apocalipsis personal que destruiría el castillo de naipes sobre el que había construido su identidad. Mientras tanto, Jimena canalizaba el dolor de la humillación en cada entrenamiento previo a la final. El recuerdo de la sonrisa de Ashley se convirtió en combustible. Corría más rápido, empujaba más allá de sus límites, transformando las lágrimas contenidas en sudor y esfuerzo. Su entrenador notó el cambio. La joven promesa ya no corría con esperanza, corría con una furia controlada, con una precisión letal. «Usa ese coraje, Jimena», le dijo, «pero no dejes que te consuma. Corre con la cabeza fría y el corazón en llamas». Era un equilibrio delicado, una danza entre la emoción cruda y la táctica de carrera. Los medios mexicanos, inicialmente esperanzados, ahora trataban a Jimena con una mezcla de lástima y admiración por su valentía. Los titulares hablaban de la Cenicienta mexicana contra las gigantes americanas. Esta narrativa, aunque bien intencionada, solo aumentaba la presión sobre sus jóvenes hombros. Sentía el peso de las expectativas de un país entero, un país que, como ella, estaba acostumbrado a luchar contra la adversidad y a ser subestimado. Quería ganar no solo por ella, sino para darles una razón para creer. El día de la final, el Estadio Olímpico Universitario vibraba con una energía eléctrica. La multitud, mayoritariamente mexicana, había adoptado a Jimena como su heroína. Su nombre era un murmullo constante que crecía en intensidad. En la zona de calentamiento, el contraste era más evidente que nunca. Ashley y Sarah realizaban sus rutinas con una precisión robótica, rodeadas de su equipo, en su propia burbuja de concentración. Ignoraban por completo al resto de las competidoras, especialmente a Jimena. Jimena, por su parte, se sentía pequeña y sola. El ruido del estadio era abrumador. Miró sus manos, las mismas manos que su madre había sostenido la noche anterior. Recordó sus palabras. «Corre con el alma, mi niña». Cerró los ojos y respiró hondo. Visualizó la máquina de coser de su madre, el sonido monótono, el sacrificio silencioso. Visualizó las calles de Ecatepec, los rostros de sus vecinos, y entonces visualizó la sonrisa condescendiente de Ashley. El miedo comenzó a disiparse, reemplazado por una calma extraña y una claridad de propósito. Al entrar en la pista para la presentación, el estadio rugió cuando anunciaron su nombre. Buscó instintivamente la mirada de Ashley y
Por un instante sus ojos se encontraron. Ashley la miró, pero no la vio. Su mirada la atravesó como si fuera invisible antes de volver a enfocarse en la línea de meta. En ese preciso momento, la última pizca de intimidación que Jimena sentía se desvaneció. La virada emocional fue completa. Ya no necesitaba la validación de nadie. No corría para demostrarles nada a ellas. Corría para honrar todo lo que representaba. El fuego estaba encendido. La pistola de salida sonó y la carrera comenzó. Inmediatamente, Ashley y Sarah se pusieron al frente, imponiendo un ritmo brutal, una táctica diseñada para romper a las corredoras menos preparadas desde el principio. Era una demostración de poder, una declaración de intenciones. Se movían en perfecta sincronía, sus largas zancadas devorando la pista. Crearon un muro, controlando el carril interior y dictando los términos de la competencia. El resto de las atletas luchaban por mantenerse a su estela. Jimena se colocó inteligentemente en el grupo perseguidor, protegiéndose del viento, conservando energía. Se sentía cómoda. El ritmo era rápido pero manejable. La voz de su entrenador resonaba en su cabeza. Paciencia, Jimena. Las carreras de 1500 metros se ganan en la última vuelta, no en la primera. Ignoró los gritos de la multitud que le pedían que atacara, que no las dejara escapar. Confió en su plan, en su entrenamiento, en la fuerza que había acumulado durante años de adversidad. A mitad de la carrera, las estadounidenses intentaron una jugada intimidatoria. Al pasar por una curva, cerraron sutilmente el espacio, forzando a Jimena a cortar su zancada para no tropezar. Fue una maniobra sucia, una prueba psicológica. Por un segundo, la duda volvió a asaltarla. ¿Podría realmente competir contra esto? Pero entonces el recuerdo de la conferencia de prensa la golpeó de nuevo. No es rival. Apretó los dientes y se mantuvo firme, sin ceder un centímetro. La intimidación había fracasado. Con 2 vueltas para el final, el grupo de corredoras se había estirado. Solo Jimena y una atleta keniana lograban mantenerse cerca de las líderes americanas. El público sentía que algo especial estaba sucediendo. El murmullo se había convertido en un rugido ensordecedor. Que si me na, y si me na. Cada grito era como una inyección de adrenalina. Sentía el cansancio en sus pulmones, el ácido láctico quemando sus músculos, pero el apoyo de la gente la mantenía a flote. Al sonar la campana que indicaba la última vuelta, Ashley y Sarah intercambiaron una breve mirada de complicidad. Era el momento de dar el golpe final. Aumentaron la velocidad, un cambio de ritmo diseñado para dejar atrás a cualquier perseguidora. La atleta keniana comenzó a rezagarse. Solo Jimena, contra todo pronóstico, respondió al ataque. La distancia entre ella y las líderes se mantuvo, una brecha de unos 5 metros que parecía insalvable, pero que tampoco crecía. El conflicto externo era evidente en la pista, una batalla de velocidad y resistencia. Pero el conflicto interno de Jimena era aún más feroz. La voz del impostor le gritaba que se rindiera, que un tercer lugar era un triunfo increíble, más de lo que nadie esperaba. Ya lo has demostrado, susurraba la duda. No tienes que hacer más. El dolor físico era inmenso, cada respiración era una lucha. Su cuerpo le pedía que se detuviera, pero otra voz, más profunda y poderosa, se levantó para acallar las dudas. Era la voz de su madre, la memoria de su padre, el orgullo de su barrio. Era la voz del sacrificio. Recordó las noches en que su madre se quedaba dormida sobre la máquina de coser, el olor a tela y aceite. Recordó el uniforme desgastado con el que empezó a correr y cómo su madre le cosió el escudo de México con un cuidado infinito. El dolor físico se mezcló con el dolor emocional de la humillación y de esa fusión nació una energía nueva y devastadora. En la última curva, a 200 metros de la meta, la distancia parecía definitiva. Ashley y Sarah corrían lado a lado, preparándose para su duelo personal por el oro. El narrador de la televisión mexicana, con la voz quebrada por la emoción, ya celebraba la medalla de bronce de Jimena. ¡Qué valor, qué entrega de la mexicana! Va a ser bronce para México, una hazaña histórica. Pero Jimena no estaba escuchando, estaba en su propio mundo, un túnel donde solo existían ella y la línea de meta. Mientras las estadounidenses se concentraban la una en la otra,
cometieron el error fatal de la arrogancia. La subestimaron por última vez. No sintieron la amenaza que crecía a sus espaldas, la tormenta silenciosa que estaba a punto de desatarse. Ximena había conservado una reserva de energía, una chispa guardada para el momento preciso, alimentada no por geles energéticos, sino por pura emoción cruda y una voluntad inquebrantable. El vínculo emocional con su madre se convirtió en el detonante final. En su mente vio el rostro de Elena, sonriendo entre lágrimas. El recuerdo de «Corre con el alma, mi niña» resonó más fuerte que el rugido del estadio. Dejó de pensar en la técnica, en el ritmo, en el dolor. Simplemente corrió con el alma, con el corazón, con la fuerza de todos los sueños que cargaba sobre sus hombros. El desarrollo de la tensión llegó a su punto de ebullición. El público, que había empezado a celebrar el bronce, se quedó sin aliento al ver la figura de Ximena empezar a crecer en la distancia. Su movimiento ya no era fluido, era una explosión de poder descoordinado, pero increíblemente eficaz. Su rostro era una máscara de agonía y determinación. Estaba superando los límites de lo que su cuerpo podía soportar. En los últimos 100 metros, algo increíble sucedió. Ximena activó una velocidad que nadie, ni siquiera ella, sabía que poseía. Su zancada se alargó, sus brazos bombeaban con una furia desesperada. El diálogo interno era un grito primal. «Por mi madre, por mi gente, por México». La multitud se levantó como un solo hombre. Su rugido ahora teñido de miomosintoxi, incredulidad y esperanza salvaje. Era David contra dos Goliaths, y la onda estaba a punto de ser lanzada. La conexión afectiva entre la atleta y su nación alcanzó su cenit en ese instante. La recta final se extendía como un campo de batalla. Ashley y Sara, ya saboreando la victoria, corrían en una burbuja de autocomplacencia. El oro y la plata eran suyos. Solo quedaba definir el orden. De repente, una sombra se proyectó a su lado. Era Ximena. Su avance no fue gradual, fue una erupción. El público en el estadio pasó del rugido a un silencio ahogado por la conmoción. Era un fantasma, una imposibilidad hecha carne y hueso que desafiaba todas las leyes de la física y la lógica. La expresión de sorpresa en el rostro de Sara fue la primera señal de que el guión de la carrera se había roto. Con una ferocidad que helaba la sangre, Ximena superó a Sarah Miller como si estuviera anclada al suelo. Su diálogo transformador no fue con palabras, sino con cada fibra de su ser gritando contra el agotamiento. Su mente era un torbellino de imágenes. El rostro de su madre en la línea de meta, el desdén en los ojos de Ashley, las noches de insomnio. Todo ese sufrimiento, toda esa esperanza, se concentró en esos últimos 50 metros. Ahora solo quedaba Ashley Williams, la arquitecta de su humillación, la montaña que debía escalar. Ashley sintió el peligro y reaccionó, intentando acelerar, pero sus piernas, acostumbradas a una victoria programada, no respondieron con la misma urgencia. El pánico se apoderó de su rostro perfectamente compuesto. La no rival estaba a punto de arrebatarle el oro. En los últimos metros, corrían hombro con hombro, una batalla épica entre el poder establecido y la revolución nacida de la humildad. Ximena, en un último acto de desesperación y fe, proyectó su torso hacia adelante, un gesto aprendido en las pistas de tierra de Ecatepec, donde cada centímetro contaba. Cruzó la línea de llegada y su cuerpo, vaciado de toda energía, colapsó sobre el tartán. El estadio contuvo la respiración. Por unos segundos eternos, nadie supo quién había ganado. Las dos atletas estaban caídas, Ashley de rodillas por el esfuerzo, Ximena desplomada por el agotamiento total. Todas las miradas se clavaron en el marcador electrónico. Las letras y los números parpadearon, reordenándose lentamente. Y entonces, la explosión. En primer lugar, García, Ximena, Mex, 402.15, un nuevo récord del campeonato. El estadio estalló en un delirio colectivo, un terremoto de alegría y orgullo nacional. Ximena desde el suelo vio su nombre en la cima y rompió a llorar, un llanto de liberación, de dolor, de incredulidad y de triunfo absoluto. Ashley Williams se quedó de rodillas, paralizada. Miró el marcador, luego a la joven mexicana que sollozaba en el suelo.
y de nuevo al marcador. La arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por un shock puro y una lenta, dolorosa comprensión. No había perdido contra una atleta inferior. Había sido derrotada por una fuerza que no podía medir con cronómetros ni analizar con datos. Había sido vencida por el corazón. En ese momento, en medio de la derrota más amarga de su carrera, Ashley finalmente vio a Ximena. Vio a la rival que había negado y en sus lágrimas entendió la magnitud de su error. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. En medio de la pista, mientras los oficiales y fotógrafos se arremolinaban a su alrededor, Ximena solo podía llorar. Eran lágrimas que lavaban años de sacrificio. De repente, sintió unos brazos que la rodeaban. Era su madre, Elena, que había burlado la seguridad con la determinación de una leona. Se abrazaron con una fuerza desesperada, un torbellino de sollozos y palabras ininteligibles que solo ellas podían entender. «Lo hicimos, mamá, lo hicimos», balbuceaba Ximena. «Yo sabía, mi niña, sabía que tu alma podía volar», respondía Elena, acariciando el cabello sudoroso de su hija. La imagen de la costurera y la campeona, unidas en un abrazo que borraba todo el lujo y la parafernalia del evento, se convirtió en el símbolo de la victoria. Fue entonces cuando ocurrió una escena que nadie esperaba y que cambiaría el tono de la historia. Ashley Williams, tras superar su shock inicial, se levantó lentamente. Con la mirada del mundo entero sobre ella, caminó con determinación hacia el centro del emotivo abrazo. Hubo un momento de tensión. El público se silenció, sin saber qué esperar. Pero Ashley no mostró ira ni resentimiento. Con una humildad que nadie le conocía, esperó a que madre e hija se separaran un poco, y entonces, suavemente, ayudó a Ximena a ponerse de pie. Sus piernas aún temblaban. Ante la sorpresa de todos, Ashley tomó el brazo de Ximena y lo levantó en alto, girando hacia las gradas y comenzando a aplaudir. Fue un gesto de una nobleza inmensa, una rendición de su corona y un reconocimiento público de la superioridad de su rival. El estadio, que momentos antes la había abucheado, respondió con una ovación atronadora, esta vez para ambas. En ese instante, Ashley dejó de ser la villana de la historia para convertirse en un ejemplo de espíritu deportivo. Su derrota en la pista se transformó en una victoria moral que resonó tan fuerte como el oro de Ximena. La vida de Ximena García cambió para siempre esa tarde. La no rival se convirtió en la atleta más buscada del continente. Los patrocinadores que antes la ignoraban ahora hacían fila para asociar sus marcas con su historia de superación. Contratos millonarios, ofertas de becas completas en universidades de prestigio, portadas de revistas. De la noche a la mañana, la preocupación por el dinero, por la máquina de coser de su madre, por el futuro incierto, se desvaneció. Pudo comprarle a Elena la casa que siempre soñó, asegurando que sus manos ásperas por fin pudieran descansar. Pero la victoria de Ximena trascendió lo personal y lo financiero. Se convirtió en un faro de esperanza para miles de jóvenes, atletas en México y en toda América Latina que luchaban en condiciones precarias. Su triunfo demostró que el talento y la determinación podían derribar las barreras económicas y el prejuicio. El gobierno y la iniciativa privada, inspirados por su hazaña, anunciaron nuevos programas de apoyo para deportistas de bajos recursos. La medalla de oro de Ximena no fue solo un trofeo, fue una inversión en el futuro de una generación. La reconciliación con su propia familia, o más bien, la consolidación de su núcleo, fue el mayor premio. La relación con su madre, forjada en la adversidad, ahora podía florecer en la tranquilidad. Ya no tenían que comunicarse a través de silencios cargados de preocupación. Podían hablar del futuro, reír, planificar. La victoria no solo les dio seguridad financiera, sino que les devolvió el tiempo y la paz mental que la pobreza les había robado. El ciclo de lucha y sacrificio había dado paso a un ciclo de realización y gratitud. 3 años después, en un día, soleado en Ecatepec, Ximena García cortaba el listón inaugural del Centro de Atletismo García. Ya no era la joven tímida de 19 años, sino una mujer de 22, segura de sí misma, una líder. Con el dinero de sus patrocinios y el apoyo de nuevas fundaciones, había construido un complejo deportivo de primer nivel en el corazón de su barrio.
con una pista de tartán reluciente, un gimnasio y dormitorios para jóvenes talentos de todo el país. Su sueño ya no era solo correr, sino dar a otros la oportunidad que ella casi no tuvo. El ciclo de la esperanza se estaba transmitiendo a una nueva generación. Durante la ceremonia, rodeada de niños que la miraban con adoración, se proyectó un mensaje de video en una pantalla gigante. Era Ashley Williams, retirada del atletismo profesional. Su rostro ahora mostraba una serenidad y una calidez que antes eran impensables. «Ximena», comenzó, «la lección que me enseñaste aquel día en la pista fue más valiosa que cualquier medalla de oro. Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en las piernas, sino en el corazón. Me enseñaste lo que significa correr por algo más grande que uno mismo». Hizo una pausa y sonrió. «Por eso, en honor a esa lección, mi familia y yo queremos hacer una donación de $250,000 para tu fundación. Sigue inspirando al mundo». La rivalidad, nacida de la arrogancia, había florecido en un legado de respeto, amistad y cambio duradero. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor y la determinación son más poderosos que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.